invocado, oh Señor, tus maravillas. Alabar a Dios. Pero yo vine a alabar a Dios. Exactamente, y eso es a lo que venimos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y seguir con nuestra serie. La serie se llama El secreto de la oración. La semana pasada estuvimos haciendo la pregunta de cómo orar y vamos a darle gracias a Dios en una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que en ti podemos confiar, tú nos guías, nos sustentas, nos fortaleces. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, nos ayude, nos guíes, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, le des entendimiento, sabiduría y conocimiento a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Llénanos de tu palabra, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie. La serie, ¿cómo se llama? El secreto El secreto de la oración. Y nuestro tema número 2 se va a llamar Barreras para una respuesta de oración. ¿Cómo se llama? Barreras para una respuesta de oración. Exactamente. ¿Saben qué es una barda? Una barda es algo que se pone muchas veces entre casa y casa para dividir, ¿sí o no? Ya sea que el vecino no pase de este lado o viceversa, ¿no? Nos pasamos de aquí para allá. Tal vez un animal no se venga para acá o se venga para allá, ¿sale? Y eso es importante que entendamos que en nuestra oración puede haber barreras. Barreras que pueden llevarnos a ¿qué? A no tener una comunión con Dios cerca de Él. ¿Y esto que lleva? A que nosotros tengamos barreras. ¿Barreras qué? Que nos impiden el estar cerca de Él. Quiero que me acompañes al libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. En este tema de hoy vamos a tocar 3 puntos. 3 puntos muy importantes. Y el primero va a ser con signo de interrogación. ¿Dios esconde su rostro? El segundo punto va a ser la voluntad de Dios. Y el tercer punto va a ser un siervo sin misericordia. Esta mañana vamos a ver qué importante para nosotros debe ser la oración, pero también vamos a ver la importancia de ver que puede haber barreras de qué, que nos detiene para tener una comunión con Dios. ¿Sabes, hermano? Un aspecto de nuestra vida cristiana con frecuencia es desatendido. Podemos estar completamente seguros que la oración es el arma más poderosa, ¿verdad?, que existe en el universo, que la oración de un siervo fiel siempre será escuchada y atendida por Dios. La gran realidad de todo es que todo el que la desatiende esta parte, hermanos, o esta porción de su fe, se está perdiendo de una recompensa de bendiciones con Dios. Y el primer punto que vamos a tocar es que, con signo de interrogación, ¿Dios esconde su rostro? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dios esconderá su rostro de nosotros? Quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías, del capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido... Perdón, me equivoqué, ese es el 60, perdón. He aquí, es que tenemos que levantar el rostro, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, vamos a Isaías 59 del 1 al 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí está el punto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes? Aquí podemos ver algo bien importante, un principio, y el principio es de que las iniquidades, ¿verdad?, nuestros pecados pueden hacer a que el rostro de Dios se esconda de nuestra presencia. Cuando nosotros no estamos en una comunión con Dios, en oración, ¿verdad?, mostrando día a día nuestra vida, que Él quite el pecado de nuestra vida, Dios esconde el rostro de nuestras vidas y nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Sí?
¿Sabes? Aquí el contexto habla más del linaje físico de Abraham. El linaje físico de Abraham no había experimentado la barrera todavía, o sea, todavía no experimentaba, porque todavía tenían una barrera de pecado. Todavía no tenían la liberación completa de ellos. Esta es una verdad universal que se aplica a todos los hombres, que el pecado separa al hombre de Dios. Cuando tú vives una vida en pecado, ¿verdad? En pensamientos que no están bien, en deseos que no están bien, Dios esconde su rostro de ti. Y lo esconde, ¿por qué? Porque Romanos 3:23, ¿qué dice? Vayamos a Romanos 3:23. Aquí me gusta que lean la Biblia, que cambien de cita bíblica aquí para allá. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Te das cuenta que hay un principio bien importante? El pecado aparta al ser humano de Dios, y por consiguiente hay una respuesta. No hay una ¿qué? Respuesta a la oración. ¿Te imaginas estar viviendo? Por eso nosotros podemos, en la predicación pasada, hablábamos acerca de que si Dios toma la decisión de decirte sí, toma, te decimos gracias por lo que tú me das. Pero si te dice no, también tenemos que aprender a decirle, Señor, gracias porque tú no me lo estás dando. ¿Sabes por qué no me lo das? Y si Dios te dice, espera un tiempo, pues también tenemos que saber decir, gracias, Señor, porque tú me estás diciendo que me espere, ¿verdad? Pero hoy vemos una respuesta a una oración, sí, no o espérame. Pero cuando tú estás orando y no ves ni un resultado, ni una respuesta sí, o una respuesta no, o un espérame, es porque tienes que entrar con Dios, analizar y decirle, Señor, perdóname. Porque a lo mejor dentro de mi vida todavía hay pecado, hay cosas que estoy haciendo que sé que estoy haciendo mal y que no debo de hacer y la estoy haciendo. Por consiguiente, ¿qué lleva esto? No, una oración no escuchada. ¿Sí me entiendes? Y al no estar en una oración escuchada, tú sigues viviendo pensando que Dios te está escuchando y no es así. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tu pecado está haciendo una división. El obstáculo más obvio, hermanos, para la oración efectiva es la presencia de pecados no confesados en el corazón del que está orando. Cuando tú no confiesas tu pecado antes de orar, mucha gente agarra y dice, Señor, te doy gracias por esto, Padre, te pido por aquello, guárdanos, perdónanos, límpianos y todo esto, ¿sí? Pero mucha gente no se acerca y dice, Señor, perdóname porque acabo de ver esto. Perdóname porque acabo de hacer esto. Perdóname porque tuve este pensamiento. Perdóname porque tengo dudas de ti, Señor. ¿Sabes que muchas veces la inseguridad de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, ese es un pecado? ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios completamente. ¿Sí? Estás tomando a Dios diciendo, ¿y si no puedes? Ese es un pecado, hermano, también. ¿Sí me entiendes? Confesar nuestros pecados del corazón que tenemos que confesarle a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? Porque estamos entrando a la presencia de un Dios santo. De un Dios santo que nada de tu pecado, por muy pequeño que tú creas que sea, es que nomás dije esto, es que nada más pensé esto, es que nada más vi esto, es que malinterpreté esto, es que pensé esto. No, ante Dios tienes que entrar con un corazón limpio, sincero. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tu oración no va a ser escuchada. Y la Biblia nos está aplicando por medio del profeta Isaías, que Dios esconde el rostro de aquellos que están haciendo ¿qué? Iniquidad. ¿Sí? Por eso muchas veces podemos decir, pero es que a mí me va bien en mi trabajo. Bueno, que te vaya bien en tu trabajo no quiere decir que estés en una comunión con Dios. El que tengas salud no quiere decir que tengas una comunión con Dios. El que tengas problemas quiere decir que estás bien con Dios. No. Tiene que ver más todo esto, ¿sí me entiendes? Y vemos algo que el rey David nos expresa el rey David lo entendió. Quiero que me acompañes al libro de Salmos, Salmo 66. Salmo 66. Versículo 16 y 18.
Dice la palabra de Dios, Salmo 66, versículo 16 al 18. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Fíjate qué importante es esto. Es algo bien importante. A Dios vienen todos los que temen a su nombre, temen a ese Dios santo. ¿Sí? Hay mucha gente que no viene a Dios, ¿sabes por qué? Porque no tiene temor. No tiene el miedo, no tienen las cuestiones. Y miedo no estoy hablando de un miedo nada más, ay, es que voy a acercarme a Dios. No. ¿Un temor a qué? A que sabes que estás frente a un Dios santo. Y fíjate lo que dice aquí, venid, oíd todos los que temen o teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Fíjate lo que ha hecho. O sea, aquí el rey David está hablando y haciendo una invitación a muchos para que vengan a ver que cuando alguien no tiene ese temor a Dios, a un Dios santo, ¿verdad? El reflejo de nuestra vida puede ser muy obvio. Cuando una persona no tiene a Cristo, o no tiene una intimidad con Dios, o no es un hombre de oración, o una mujer de oración, o un joven de oración, ¿verdad? O hombres de oración, y personas así que no tienen una, son muy obvios. Te das cuenta luego, cuando esa persona no ora, cuando esa persona no lee, cuando esa persona pone pretextos para todo. O sea, luego es muy obvio. Dice un dicho, ¿no? Que en la forma de agarrar un taco se ve ¿qué? ¿Quién es dragón? Si ahora sí decimos aquí en México. En la forma de cómo agarras un taco se ve quién es dragón. Muchos lo agarran así, muchos lo agarran así. Entonces, dependiendo, ¿sí me entiendes? Y fíjate lo que dice, ya Rey David hizo la invitación. Vean lo que Dios hizo a mi alma. Y dice el versículo 17, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué? Escuchado. ¿Te das cuenta qué importante fue para David? David entendió esa parte. Tenía que ver él su iniquidad para que Dios lo escuchara y decirle al Señor, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Muchas veces decimos, hay gente que llega y dice, ay, bueno, pero yo ¿en qué malo soy? Yo no me meto con nadie. Yo no le digo nada a nadie, yo voy al trabajo y regreso. Pues yo nomás voy a la clase, yo nomás estoy en mi trabajo, yo no estoy en mi casa. ¿Yo con quién? ¿A quién más le hago? ¿Verdad? Pero no, muchas veces hay cosas que no es necesario que tú hagas, sino que sabes que estás haciendo mal, ¿sí? Tal vez no estás leyendo, tal vez no estás orando. Y sabes que esa es una área que tenemos que cuidar mucho, la oración. La oración es un canal que tenemos con Dios, es como un teléfono para hablar con Dios, ¿sí me entiendes? Pero Dios sabe que si estamos viviendo una vida fuera del orden de Dios, nuestra oración no va a ser escuchada. Y David lo entendió. David entendió este punto. Vemos que David, el rey David, ¿verdad? Sabiendo por experiencia que Dios estaba lejos de aquellos que tratan de esconder su pecado. Hay gente que trata de esconder el pecado diciendo, es que es modo que se lo diga lo que acabo de decir a Dios. Fíjate que hay gente que le da más pena, fíjate, decirle a Dios las cosas. Fíjate, un ejemplo, ¿no? Hay gente que puede decir, Señor, es que a mí me da pena decirte lo que acabo de hacer. ¿Cómo no te dio pena hacerlo? ¿No? Sabes que Dios es omnipresente y está en todas partes. Y todo lo ve y todo lo sabe. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces no te dio pena hacerlo o verlo o decirlo, pero sí te da pena confesarlo. Aquí, como dice una hermana, no entiendo. ¿Por qué te da pena? No te da pena hacerlo, pero sí te da pena confesarlo. Y piensas que vas a seguir viviendo de esa forma, pues no está bien. Ese no es un principio. Pero ya lo hiciste y no te estoy incitando a que lo hagas y lo pidas, siempre pides perdón. Pero sí tienes que estar bien atento a que si tú estás haciendo algo, tienes que confesarlo para que la oración tenga una entrada hasta la presencia misma de Dios y tu oración sea escuchada. Pero primeramente, ¿qué? Entrando con arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para que tu oración sea escuchada. Porque si no hay un arrepentimiento, pues tampoco no hay una oración escuchada. La Biblia se refiere a muchas áreas, hermanos, de pecados que son obstáculos para una oración efectiva. Hay infinidad, no nomás es hacer esto o hacer aquello. Cuando vivimos o estamos viviendo de acuerdo a la carne, y la carne no es conforme a este cuerpo, sino la Biblia habla más que nada en Gálatas a los pensamientos.
Gálatas 5, ¿verdad? 19, conforme a los pensamientos, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la vanidad. Cuando estamos viviendo todo eso, nuestras oraciones no son, ¿qué? Escuchadas por Dios. Ajá. Y no estamos viviendo en el Espíritu. Nuestro deseo de orar y nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente con Dios se ven que obstaculizadas. Cuando nosotros no tenemos una vida transparente a Dios, hay obstáculos. Tú dices, muchas veces, la semana pasada yo hablaba y decía, es que yo me conozco. Yo digo, yo me conozco, sé cómo soy. Y cuando tú tomas una decisión, vas a alguna parte, la gente ve y dice, oye, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Y qué decimos muchos? Es que no sé, como que me impulsó a hacer algo que no tenía que hacer. Entonces no te conoces, ¿verdad que no? Porque después decimos, es que yo actúo de una forma, yo soy tranquilo. ¿Cuántos decimos así? Yo soy bien tranquilo. Y no es cierto. Porque bajo mi forma de enojarme no es gritar y puñetear y golpear. A lo mejor mi forma de enojarme es no contestando, siendo discordial con una persona. Entonces, no digo que soy tranquilo. ¿Te das cuenta? Creemos conocernos, pero dice la Biblia, ¿quién conocerá al hombre sino el Señor? Él fue el que nos formó. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un principio, ir con el Señor y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Escudriñame y dime qué es lo que está dentro de mí que no permite que mi oración sea escuchada, Señor. Y el Señor te va a mostrar, por medio del Espíritu Santo, te va a mostrar qué es lo que está mal, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que está mal? ¿Para qué? Para que sepas dirigirte y entrar bien hasta la presencia de Dios. ¿Sí me entiendes? Quiero que me acompañes a Romanos 8, Romanos 8:12. Vamos al libro de Romanos, ¿verdad? La carta a Romanos, ¿verdad? Escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios del 12 al 14. Dice, así que hermanos, ¿verdad? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sale? ¿Quién le debe a la carne algo? Nadie. Entonces no debemos de estar viviendo. Esa es un área, hermano. Mucha gente pone mucha atención en el área espiritual de nuestra vida, de los frutos del Espíritu. Y desatendemos la mirada de lo que estamos viendo en la carne. Y tiene que ser al revés. Tú tienes que poner más énfasis y más mirada en lo que estás haciendo carnalmente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que pelear contra esa situación. ¿Y tú vas a pelear en tus fuerzas? No. Vas a pelear por medio de ¿qué? De la oración, del estudio, del compromiso, de la intimidad con Dios. Y eso te va a dar fuerzas para dejar ¿qué? Todos los deseos de la carne, que son ¿qué? Enemistad, pleito, disensiones, herejías, pleitos y todo eso. ¿Sí me entiendes? Eso te va a ayudar a ver la situación, porque estás viendo una área, pero la otra área no la estás desatendiendo. ¿Sí me entiendes? Mucha gente puede decir, es que yo leo, yo oro, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo vuelo a cristiano, pero estás desatendiendo la otra parte, ¿sí me entiendes? Que es que todo lo que estás viviendo en este mundo, porque tú vas a un trabajo y no todos son cristianos, actúan de una forma que te puede molestar y actuar. Tú puedes actuar diciendo, yo soy cristiano y debo de actuar como un cristiano. ¿Y qué crees? No actuaste como un cristiano. Tal vez entraste al juego de ellos, tal vez entraste a un enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decías conocerte y no te conoces. Y eso que hiciste es que no está bien ante los ojos de Dios, se está volviendo un obstáculo para cuando quieres orar. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que poner mucha atención a esa área. Fíjate lo que dice más adelante. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Te das cuenta el balance, el equilibrio, el principio? Poner atención en lo espiritual, pero también poner atención a las cosas de la carne que nos están afectando para dejar de vivir en una vida espiritual con Dios. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Ese es un punto bien importante que tenemos que entender.
Aunque recibimos ya todos nosotros una nueva naturaleza, ¿verdad? Porque hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Cuando nacimos de nuevo, esa nueva naturaleza, hermanos, aún reside. O sea, todavía estamos en este cuerpo que carnal. Aquí ya entra la parte que humana, la parte física, ¿sí? Que todavía tiene ganas de decir, de hacer, las emociones, ¿sí? Todavía tengo ganas de ver esto, todavía tengo ganas de hacer aquello, todavía tengo ganas de decir aquello, todavía tengo ganas de expresarme de esta forma, ¿sí me entiendes? Entonces, esta área, ¿verdad? Física y la área mental de la carne, ¿verdad? Tenemos que llevar un balance ¿con qué? Con la vida espiritual. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados primeramente para que Dios nos ayude por medio del Espíritu Santo poder ¿qué? Quitar todos estos deseos, estas emociones, tanto en la mente como en los deseos de tocar. Porque no vas a agarrar y vas a decir, por fe no veo, por fe no veo, por fe no veo, por fe no veo. Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces aquí ya aplica las dos partes, ¿no? Entra lo que es el pensamiento de la carne y las acciones que pueden conllevar a que yo tome, agarrar, no sé, un ejemplo, ¿no? Tomo el control de la televisión o el del internet y de repente estoy viendo un programa y, o en YouTube, X cosa, y me aparece un mensaje, ¿no? Y yo aquí tengo la decisión para poderle decir, para arriba, para acá, y aprieto X. Estoy haciendo una acción, una obra con acción. ¿Sí me entiendes? Estoy tomando una decisión de no verlo, lo que me puede perjudicar, un ejemplo, con una decisión física. Le aprieto X, se quita el letrero y veo el contenido que estoy viendo continuamente. ¿Sí me entiendes? YouTube es un ejemplo, ¿no? YouTube es una aplicación que pone videos, pone de todo. Pero también tiene muchos comerciales edificantes y comerciales que pueden perturbar, ¿sí me entiendes? Entonces, tú tienes la decisión de poder subir una cruz. ¿Qué hiciste? Es una decisión con una acción, ¿sí me entiendes? Decidí no verlo porque no está bien y lo aplico con un movimiento, ¿sí me entiendes? Hay gente que me dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo leer, me cuesta trabajo mucho orar, ¿verdad? Y yo podría decirle, ¿y te cuesta trabajo ver novelas? No. ¿Te cuesta trabajo ver programas de estos? No. ¿Te gusta trabajo hacer esto, aquello? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás dando más equilibrio tú ¿a qué? A tus deseos y emociones que te están apartando ¿de qué? De la presencia de Dios, de la intimidad con Dios. Entonces, cuando tú oras, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Tu oración no está siendo ¿qué? Escuchada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un equilibrio. Si no estás haciendo... Ahorita todavía tenemos que vivir un equilibrio, porque todavía no somos 100% espirituales, ni somos 100% carnales, ¿verdad? Los que estamos en Cristo estamos teniendo una lucha diaria así vamos. Y tenemos que estar, porque hay veces que decía Pablo, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y hago lo malo, y lo malo que no quiero hacer, hago lo bueno, y ahí está un debate, ¿no? Entonces tenemos que entender esa parte que estamos así. Pero si tú estás de esta forma, de la carne así, dándole más peso, y cuando quieres orar, ¿cuánto tiempo oras? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Podrá mover toda tu oración que tienes en esa semana? ¿Podrá mover todas las acciones de la carne que hiciste ahora? ¿Podrá mover tu tiempo de lectura? ¿Podrá mover un poquito las obras de la carne que hiciste? Entonces te das cuenta que a veces le damos más deleite ¿a qué? Pues a no leer, a no orar, a llenarnos de pretextos, ¿verdad? Y de pecados no confesados. Y cuando vamos a la presencia de Dios, oramos y decimos y hablamos, pero nuestras oraciones no son escuchadas. Porque nuestros pecados no han sido ¿qué? Nos da pena decir lo que hicimos. Nos da pena, pero no nos dio pena hacerlo. No nos dio pena pensarlo. No nos dio pena actuar. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todavía estamos en una tienda, hablándose de nuestro cuerpo, ¿verdad? Estamos en un cuerpo lleno de pecado todavía. Es una lucha que estamos teniendo día a día. Entonces, si nosotros no luchamos contra eso por medio de la oración, de la confesión de pecados, el estudio de la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia, créeme que lo primero que va a pasar, se te van a empezar a meter deseos y emociones que te van a llevar día a día a apartarte de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a dejar de orar. Lo primero que hacen, la primera evidencia de un hombre que está alejándose de Dios es que deja de leer, deja de orar.
deja de congregarse. ¿Sí? Y cuando una persona deja de esos 3 puntos, esos 3 principios, automáticamente ya no quiere saber el nada. Porque ha decidido vivir más en la carne que en la vida espiritual con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el venir a la iglesia para muchos ya es tedioso. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, tengo que sentarme a ir al pastor, a las alabanzas. Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, tengo que leer. Y leen y se quedan dormidos. No entienden. Oran y se quedan dormidos y ya no saben ni qué decir. ¿Por qué? Porque no están ejercitados en la palabra de Dios. No están ejercitados en la oración. No están ejercitados. Y lógico, entra un cansancio. Y no es un cansancio físico, es un cansancio espiritual. Y cuando tú estás cansado espiritualmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero hay gente que prefiere vivir, ¿cómo se llama? Cansado, que ir a Cristo para que le quite todas esas cargas. Señor, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con todo esto, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con mi familia, ayúdame en esto, Señor, consígueme esto, ayúdame, fortaléceme en esto, Señor. Y dice, todo eso, la naturaleza de Dios es bendecirnos, Él nos quiere bendecir. Pero dice primero, si mi pueblo se postrare, se humillare y se apartare de sus malos, ponte a cuentas primero conmigo tú. Platicamos, nos reunimos, analizamos y te digo qué tienes que apartarte y qué tienes que hacer y podré escucharte y sanar tu tierra. ¿Sí me entiendes? Ese es un punto bien importante. Saber que la voluntad de Dios es que ir a confesar primeramente nuestros pecados para que nuestra oración sea escuchada. ¿Sale? Segundo punto que vamos a tocar es la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 13 al 14. Primera de Juan, el apóstol Juan, primera del apóstol Juan, capítulo 5. Versículo 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos? Amén. ¿Ya? Para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate, hay un principio aquí bien importante. Dice, en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? En el nombre del Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en Jesucristo. Y dice la Biblia en Juan 1:12 que nosotros los que hemos reconocido nuestro pecado, ¿verdad? Hemos tomado la decisión de reconocer a Jesús como nuestro Salvador único y personal. Hemos sido llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo ante su Padre, transparentes. Nosotros debemos ser transparentes en todo lo que hacemos, decimos, para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Sí? Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes? Una manera de vivir en la carne, hermano, pon atención, se manifiesta en el egoísmo. Una manifestación de la carne es el egoísmo. Otro impedimento para la oración efectiva. El egoísmo es un impedimento. ¿Qué es el egoísmo? El creer para ti mismo. El pensar que tú estás bien, que lo que estás haciendo está bien. El pensar que lo que estás diciendo está bien. Oye, pero estás haciendo esto mal. No, es que tú me estás juzgando. No, es que tú me estás diciendo eso. Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Ese es un egoísmo. Porque te estás autojustificando, creyendo que tú eres el único que tiene todo, o los problemas o todo, cuando hay otras personas que pueden tener problemas más difíciles que tú. Y más sin embargo, aquí están.
Hace rato me decía la hermana Diana, me decía de la cuestión de las grabaciones y todo eso. Y yo le decía, ¿qué más quisiera yo, no? O sea, tener tiempos, ¿no? Y no me justifico, fíjate, y así diciendo no me justifico, digo, tengo los lunes reunión pastoral, ¿verdad? Y nuestro pastor Daniel Rubalcaba, pues nos deja tarea, ¿verdad? Y tengo que entregar el día jueves, ¿verdad? El día lunes, martes tengo que estudiar, miércoles y jueves y viernes, estudiar ¿para qué? Para todo lo que son los estudios de la clase, las predicaciones, ¿verdad? El día miércoles pues está con lo de la reunión aquí de la iglesia, ¿verdad? El día viernes yo también tengo, viernes o jueves tengo reunión otra vez con el pastor Rubalcaba por cuestiones de la alabanza, ¿verdad? El día sábado tengo reunión desde las 7 de la mañana, bueno, de las 8 de la mañana, perdón, hasta las 12 del día, 12 y media, reunión en el Instituto Bíblico. El domingo tengo inicio aquí en la iglesia, bueno, inicio a las 10 de la mañana con la clase y empiezo con la predicación, que toda la semana estoy en estudio. Y le digo, y todavía échale un poquito a hacer lo de las grabaciones, ¿no? Entonces todo eso conlleva tiempo, pero también lleva con ¿qué? Sacrificio de uno. ¿Por qué? Porque yo he entendido a quién he decidido seguir, ¿sí me entiendes? Pero para poder seguirlo también tengo que vivir una vida transparente con Dios, para que Él me fortalezca. Y yo le digo, Señor, ayúdame, fortaléceme, guíame, dame entendimiento, sabiduría, enséñame cómo guiarme en la casa, en la iglesia, en el trabajo, con mi familia, con mis hermanos. Pero antes de hacer todo eso tengo que confesar que mi pecado, decirle, Señor, estoy fallando en esta área, fortaléceme, guíame para dejar esto, guíame para dejar aquello. Ay, tengo ganas de hacer esto, ay, estoy así como los caballos, ¿no? Pateando, y ¿qué hago, no? Pero mejor no lo hago, nos mordemos un labio, ¿no? Y, que sangre el labio mejor, ¿no? Eso es importante, hermanos, que entendamos que cuando nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo, cuando le pedimos a Dios por lo que queremos, fíjate bien, por lo que queremos, más que por lo que Él desea. Nosotros le decimos a Dios, Señor, como decíamos la semana pasada, ¿no? En la predicación de la semana pasada, Señor, ya tengo el dinero, ya me asocié, quiero comprarme un carro. Y voy a la tienda y ¿qué crees? Obstáculo. Y otro obstáculo. Y otro obstáculo. Pero yo digo, no, sí lo quiero y me aferro a comprarlo. Porque estoy tomando mis decisiones propias. Yo no conozco el futuro. ¿Qué tal si pasado mañana, la semana que viene, me despiden de mi trabajo? Ya no voy a tener para pagar las mensualidades. ¿Por qué? ¿Qué conlleva esto? Pues apretarme los dedos, a entrar en ansiedad. ¿Sí? Porque hay que pagar mensualidades, porque si no las pagas, el carro se te es retirado y pierdes tu dinero. Porque no llevas el consejo de Dios. Y tenemos que aprender a llevar ¿qué? El consejo de Dios por medio de la oración. Si yo le pido consejo de Dios, me dice, sí, hazte del carro, lo voy a hacer. Si Él me dice, no lo vas a hacer, no lo voy a hacer. Y si me dice, ¿sabes qué? Otra vez el tiempo, más adelante, tengo que aprender. Porque estoy aprendiendo a depender de Él y no vivir en mi egoísmo. ¿Sí me entiendes? Hacer su voluntad. Por eso dice aquí en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se postrara y se humillase. La voluntad de Dios es que el pueblo de Dios, primeramente, antes de ir con Él, se postre y se humille y reconozca primeramente su pecado para poder entrar a ver al Dios santo. ¿Sí? La voluntad es que nosotros nos arrepentamos de lo que estamos haciendo mal. Un ejemplo de esa situación de la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, ¿verdad? Libro de Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Como decíamos. Sí, será doctor. El doctor Lucas, capítulo 22, Lucas 22, 39 al 44. Fíjate lo que dice. Cuando lo tengas, me dices. El pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, es lo mismo que pedir en sumisión cualquier cosa que pueda ser su voluntad, ya sea que sepamos o no de qué se trate. ¿Qué significa? Yo le pido algo al Señor conforme a su voluntad, pero yo no sé si que sea. A lo mejor el Señor dice,
mañana quiero que vayas, como le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra porque te voy a llevar a un lugar. Y Abraham no sabía a dónde iba a ir. Él estaba haciendo la voluntad de Dios y le fue contada como justicia porque obedeció a Dios, ¿sí o no? Jesucristo es un ejemplo de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Jesús es la voluntad de Dios. Pon atención aquí, dice versículo 39 del capítulo 22 del libro de Lucas. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, ¿verdad? Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar dijo, orad que no entréis en tentación. Ahí está el primer principio. Cuando tú no tienes un tiempo de oración con Dios, dice la Biblia que tenemos que orar de día y de noche. Cuando no oramos, tenemos esa entrada ¿a qué? A la tentación. Y en la tentación pueden venir de todo, desde pensamientos hasta acciones, ¿sí? Y dice más adelante en el versículo 40, en el 41, perdón. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Te das cuenta? Ese es otro principio. Reconociendo la voluntad de Dios, diciendo, Señor, yo tengo, ¿sabes que Jesús tenía la decisión de poder decir, yo no quiero ser muerto por ellos? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a morir por ellos. ¿Por qué? Pero sin embargo dice el Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando tú estás en una vida difícil, ¿verdad? Económica, moral, física, emocional, sentimental, de la vida que estés viviendo, cuando tú reconoces la voluntad de Dios, siempre vendrá la ayuda de Dios. Siempre vendrá la ayuda de Dios, ¿sí me entiendes? Dice lo que dice el versículo 3, el 44, dice, y estando en agonía, oraba más que intensamente, y era su sudor como sangre, gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes qué tristemente es que hoy muchos cristianos, ¿verdad? Oramos más cuando tenemos problemas. Cuando tenemos un problema de matrimonio, ahí vienen las familias aquí. Se les aconseja, se les ayuda, se les orienta, se empiezan a normalizar las cosas y dejan de venir a la iglesia. Están en problemas de alcoholismo y ahí vienen. Ay, pastor, ayúdenos, ore por nosotros. Estamos orando, trabajando con ellos y dejan la iglesia. Nada más empieza a componer eso y dejan la iglesia. Mujeres que llegan, ay, si yo no aguanto a mi marido, es que mire, tengo problemas económicos con mi esposo, mi esposa. Empiezan a tener una vida, empiezan a cambiar las cosas y otra vez. Ya sea que empiecen a cambiar las cosas o se empiecen a empeorar las cosas, pero de los dos lados Dios te va a sustentar. Ya sea que te va a sustentar en agonía o te va a dar una salida rápida. O te va a decir, sigue esperando. Pero Dios va a estar ahí contigo. Porque Él lo prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Es triste que cuando tenemos problemas de cualquier índole, vengamos nada más a buscar a Dios cuando lo necesitamos. Tenemos un problema de enfermedad, ahí oramos, ay Señor, ayúdame. Y todos con el dolor en el estómago, ¿no? Padre, ayúdame, que no, ya tú sabes cómo me siento. Pero cuando estás bien, nunca oras. Cuando tienes economía, cuando tienes salud, cuando puedes orar, no oras. Prefieres estar haciendo otra cosa, prefieres estar barriendo, tal vez, ¿verdad? Muchos, tal vez unos en el trabajo, tal vez viéndonos del teléfono, tal vez viendo una película, pero no dedicas un tiempo a la oración. Lástima, para muchos es que nada más es decir, yo oro cuando tengo necesidad. Y lo malo es que cuando tú oras en la necesidad que tienes, pues no son escuchadas tus oraciones, porque sigues viviendo en pecado. O sea, vas a seguir viviendo en el pecado, vas a seguir viviendo tu agonía y vas a seguir viviendo sin ser escuchado. Se sigue escondiendo el rostro, ¿no? Dios sigue escondiendo el rostro tuyo, el rostro de Él hacia ti. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado. Segundo, es que tú no has confesado tu pecado. Y tercera, es que tú automáticamente no quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Como en todas las cosas, Jesús debe de ser nuestro ejemplo de oración. En todo lo que hagamos debe de ser un ejemplo de oración.
ya que es un ejemplo de la voluntad del Padre. ¿Sabes que Jesús es la voluntad del Padre? Así como Salomón, el hombre más sabio que pudo haber en la tierra, era el hombre más sabio, Jesús es la sabiduría de Dios. Así como muchos hombres hicieron la voluntad de Dios, Jesús es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la voluntad de Dios era ¿qué? Hijo, tienes que morir. Está bien, Señor. Yo tomo esa decisión, ¿sí me entiendes? Yo la tomo. ¿Tú estás decidido a tomar la voluntad de Dios o no? Esa es una pregunta bien importante que tenemos que hacernos. Las oraciones egoístas, hermanos, son siempre aquellas que tienen como intención, fíjate bien, como intención gratificar nuestros propios deseos egoístas. No podemos esperar que Dios responda a tales oraciones. Cuando nosotros nomás pedimos para nuestros deseos, ay Señor, que me vaya bien en mi trabajo, ay, que me vaya bien en lo que estoy haciendo, que me vaya bien con este negocio, que me vaya bien con todo esto, no está mal que pidas eso. Pero te pregunto yo, surge una pregunta, ¿no? ¿Tú sabes que hay personas que no tienen trabajo que tú conoces? Y has pedido por ellos. Eso es importante. ¿Sabes que a lo mejor tú tienes un negocio de una ferretería y enfrente de ti te ponen una ferretería? ¿Qué vas a hacer? Que se le caiga, que se le queme, ¿no? Que se vaya a la quiebra, ¿no? Y el que te viene a comprar, no, porque le compraste el de aquel. No, Señor, bendice a este hombre que acaba de poner su ferretería enfrente de mí. Tú sabes por qué la puso ahí, Señor. Tú sabes. Padre, llénalo de tu bendición también a él. Cuídanos. Ahí estás diciendo, Señor, gracias. ¿Verdad? Estás entendiendo que el principio es que se haga tu voluntad. Porque fue la voluntad de Dios que te la pusieran enfrente. Es como las tiendas que ponen aquí alrededor, ¿no? Les ponen un Walmart, un Horrera, un Soriana. Y te digo una cosa, las tiendas siguen adelante. Cuando entra un espíritu mediocre que dice, uy, pues ya nos pusieron una tienda aquí, pues ya mejor cierro. Pues ¿para qué? Ah, mejor cierro, traspaso mi tienda y me voy. No, tú síguele. No toda la gente va a ahorrar, ¿eh? Hay gente que puede ir a tu tienda y seguir consumiéndote. Oramos por otros para que sean bendecidos, porque Dios sabe tu corazón, sabe de lo que tienes necesidad. ¿Sí me entiendes? Quiero que me acompañes al libro de Santiago, ¿verdad? Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, pedid y no recibís. ¿Qué pasó? ¿No te dice la Biblia que todo lo que pides al Padre te será dado? Aquí está diciendo que pides y no te dan. Santiago está aplicando un principio, y fíjate cuál es el principio. Dice, pedís y no recibid, porque pedid piden mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, pastor, ¿será malo pedir para irme de viaje unos días? ¿Será pedir mal porque quiero comprar esto? No, no está mal. No está mal. El problema es si ya dices gracias por otros para que Dios los bendiga también. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Oh, almas adúlteras. Pero no es como nada más así de almas adúlteras. No, es como un dolor, como, oh, almas adúlteras. ¿Sabes qué es lo adúltero? ¿Sabes qué es el cometer adulterio? Estar con alguien que no es la persona que está contigo. Un matrimonio es eso, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué está significando? ¿Cómo puede ser posible que digas que eres cristiano, estés con Dios, digas que eres cristiano, vas a la iglesia, oras, cantas y sigues actuando y te sigue gustando todas las cosas del mundo? Ay, está como una vez una hermana, según una hermana, no mía, no es, pero de alguien ha de ser, decía, ay, pastor, es que usted no sabe, cuando yo escucho a Maylo Ruiz, no, yo siento que no, de veras, o sea, es mi carne, pastor, pero es que Maylo Ruiz tiene algo. Y fíjate lo que dijo esta persona, que te estoy diciendo, dijo, ella va a un grupo de esos de centros de rehabilitación. Y le dijo fíjate lo que le dijo al que comparte, le dijo, es que, creo que me dijo a mí esta persona, esta mujer, dice, oiga, pastor, ¿qué cree que el que predicó
me dijo, predicando, dijo, es que no me entienden. Fíjate lo que dijo, no me entienden lo que les estoy diciendo. Y dice, ¿qué cree que le dije yo, pastor? La mujer que me dijo que Maelo Ruiz todavía la prende, ¿no? Esta mujer se le ocurrió decirle al predicador, al joven no te enojes porque no te entendamos. Lo que pasa es que no tienes el Espíritu Santo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu Santo. A ver, ahí como que no hay un balance. ¿Te das cuenta que no hay un balance? Dices que tienes el Espíritu Santo, pero ¿todavía te gusta Maelo Ruiz? ¿Todavía la carne siente así? Entonces, ¿somos o no somos? Ella es un alma que adúltera. ¿Sí me entiendes? Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cuando tú sigues escuchando, sigues oyendo todo esto, sigues viviendo una vida en el mundo, ay pastor, entonces ¿qué hago? Escúchame bien, como seres humanos, carnales todavía, tú andas en la calle, te subes al micro, o a la combi, o al camión, ¿verdad? ¿Qué oyes? Pues música que ellos no son cristianos, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Cuando mucha gente me pregunta, oiga pastor, ¿qué es bueno escuchar esta música del mundo? ¿Es bueno escuchar a José José, Juan Gabriel, XXXXX? Yo la pregunta que siempre les digo, ¿qué te inspira? Nada más. ¿Qué te inspira a oír? Si la oyes como una música, tú sabrás si la oyes. Pero si te trae un recuerdo, una nostalgia, ay, es que ese José José, con ya lo pasado me siento chinito, ¿no? Y X cosa, entonces tú no debes de acercarte a ese tipo de música, porque está generando una emoción. ¿Sí nos entendemos esa parte? Digo, porque todos estamos en este mundo todavía en una lucha día a día. No estoy diciendo que tú escuches cualquier tipo de música, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que te motiva a seguir escuchando esa música? ¿Qué te llama la atención? O ¿qué te inspira? ¿Sí nos entendemos esa parte? Es importante entender esto, hermanos, que la voluntad de Dios es una y la voluntad tuya es otra. Quiero que me acompañes al libro de Filipenses, ¿verdad? Pablo va a hablarle a la iglesia de Filipos. Filipenses, capítulo 2, adelantito de Efesios. Filipenses 2, versículo 3 y 4. El vivir de acuerdo a los deseos egoístas de la carne también no son obstáculos en nuestra vida de oración, hermanos. Filipenses 2, 3 al 4 dice, no hagáis por contienda o vanagloria. ¿Sale? ¿Sí estamos bien? Antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Te das cuenta? Ese es un principio bien importante. ¿Por qué produce en nuestra vida algo bueno eso? Un endurecimiento del corazón, hermano, hacia otros. Si somos indiferentes a las necesidades de otros, podemos esperar que Dios sea ¿qué? Indiferente a nuestras necesidades cuando vamos en oración. ¿Sí? ¿Tú has visto la necesidad de otras personas? Dime una cosa, ¿quién pone un negocio al lado de tu negocio para enriquecerse? Nadie. Cuando ponen tienes un puesto de quesadillas y otra persona se pone más adelante contigo de quesadillas, ¿tú crees que es para hacerse rica? No, es para tratar de sacar gastos que a lo mejor tenga por ahí en su casa. ¿Verdad? Muchos dicen, vamos a poner este negocio y primeramente Dios nos vaya bien, ¿no? No son ni creyentes, ¿verdad? Hay gente que va y trabaja, hay gente que dice, yo no te voy a recomendar a mi trabajo porque mi trabajo, yo no te voy a recomendar a mi empresa, ¿no? En esa parte son egoístas muchos. Y hay gente que es tremenda, ¿eh? O sea, hay hermanitos que, híjole, hay gente que dice, yo no lo invito a mi iglesia. Decía mi mamá, ájale, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, de veras, o sea, alguna vez me tocó ver una persona que dijo, yo no lo invito a mi iglesia.
Se siente de su propio. Se sienten dueños de todo. Y cuando tú estás viviendo en un egoísmo, pensando en ti nada más, y Dios no va a ser escuchada tu oración porque estás pidiendo para ti, más no nomás también para los demás. Jesús dijo, muero por Señor Jesús, Jesús dijo, Señor Padre, yo muero pero no más para mí. No. La voluntad de Dios es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad. No es para mí, sino es para ti la honra. Si he de morir por todos ellos, muero por todos ellos. ¿Sí? Señor Padre, yo te doy gracias por ese negocio que acaban de abrir junto al mío. Padre, te doy por esta tienda que acaban de abrir. Te doy gracias por este negocio que acaban de abrir. Te doy gracias por esa persona que acaba de entrar a trabajar conmigo. Gracias por los hermanos que están viniendo. Padre, esto por esto. Gracias por todo alrededor. ¿Por qué? Porque eso también va a ser una bendición para ti. ¿Sí me entiendes? Porque el que viene a una ferretería de enfrente, a la ferretería, ya saben que aquí hay dos ferreterías. Pueden comprarte a ti o pueden comprarle a él. Es que yo todo lo quiero para mí. Cálmate, señor Burns. No, si nomás está pensando en el dinero. ¿Sí me entiendes? Ese es un egoísmo, nomás estar pensando. La pregunta es: ¿qué te vas a llevar cuando te mueras de aquí? Lo único que nos vamos a llevar de aquí, lo único que nos vamos a llevar, lo único, hermanos, es el conocimiento de Dios. Nada más. Que cuando lleguemos le digamos al Señor: Señor, tú eras el que me hablaba, tú eras el que le cantaba yo, tú eras el que yo le adoraba. Gracias, Señor, aquí estoy. Es lo único que nos vamos a llevar. Otra cosa, ¿qué más vamos a llevar? Desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. ¿Sí me entienden? ¿Por qué produce un endurecimiento todo esto, hermano? Porque a veces pensamos en nosotros mismos. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Cómo puede cambiar toda esta situación? Una respuesta: ver a otros que Dios nos permite ver. Fíjate bien, ¿cómo nos permite ver Dios esto? La respuesta es esta: Dios nos ha permitido ver muchas veces a las necesidades de otras personas. ¿Sí o no? ¿Nos permite ver las necesidades de otras personas? Sí. Espérame, ventilador, por favor. ¿Sí? Nos permite ver las necesidades de otras personas. A mí me ha permitido ver la necesidad de ¿quién? Tal vez económicamente de una persona, ¿verdad? Tal vez del trabajo de una persona. Yo a veces estoy pensando en el día yo tengo mi trabajo y a veces veo que hay otras personas que yo conozco que no tienen trabajo, ¿verdad? Y yo me acerco a veces con mi esposa y le digo: oye, y no ha conseguido trabajo tal, ¿verdad? Y oye, y si lo llevo a vender esto, y si lo llevo a esto, oye, si lo hacemos esto, oye, y si, ¿por qué no? Y hasta ando buscando ahí para que ver dónde puedo conectarlo, buscar trabajo, ¿no? Como decimos. O en qué te puedo ayudar, ¿sí? Porque estoy viendo la necesidad de otro, ¿no? Cuando veo, hay gente que me dice: oiga, pues tú ves la necesidad, ¿no? Y me dice: oiga, ¿me podría prestar esto? En el negocio que tenemos. Bueno, ándale, pues. Hay veces que hay gente que se nos ha ido y no nos ha pagado, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué dices? Señor, tú sabes por qué, ¿no? Y hay gente que sí viene y te paga, ¿sí me entiendes? Pero porque Dios te permite ver la necesidad de otros, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde tú tienes que: Señor, te pido por él, ayúdalo. Ese es el punto, ¿sí me entiendes? Ver que hay necesidad en otras personas y Dios te permite ver. Ahora, ya que te permitió ver, tú velas. ¿Por qué? Porque yo le puedes ir caminando tú con alguien y decirle: ¿ya viste lo que es? Ah, sí. ¿Te das cuenta? No lo vio, pero contestó que sí. Y a lo mejor Dios te dijo: ¿ya viste la necesidad de la persona que está al lado? Sí, Señor. ¿Y qué vas a hacer? Luego lo ayudo. Ahora que yo me componga, le ayudo. Tenemos mucho, a veces nos quejamos nosotros y tenemos más que otros. ¿Sí me entiendes? A veces tú tienes más bendición que otras personas tienen bendición y te sigues quejando. Ese es egoísmo. Porque estás pensando nomás en ti: es que yo no tengo, es que yo no tengo aquello, es que a mí me falta esto, me falta aquello. Tipo las mujeres, ¿no? Es que me faltan zapatos, ropa. Tienen como 10 pares de zapatos, me falta otro parcito, ¿verdad? También los hombres, así somos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces pensamos en nosotros, ¿sí me entiendes? Y sabiendo que hay personas que tienen zapatos hasta de plástico, ¿no?
gente que anda descalza, gente que a veces va y te pide un peso, regálame un peso. No, porque es para su vicio. Tú regálale el peso, tú no sabes si es para el vicio o no es para el vicio. Tú regálaselo. No, que se lo gane. Ándale, pues que se lo gane. Háblale. Sí, nos entendemos. Es que si no lo voy a hacer, Aragán. Infinidad de pretextos que nos ponemos para que la gente pague lo que tú quieres regalarle o lo que tú le quieres dar. Es que debe de ser bueno conmigo para que yo le dé. Si es malo conmigo, yo no le doy nada. Si me tira de loco, yo no le doy nada. Si me trata mal, yo no le doy nada. ¿Quién te dijo que así fuera? ¿Así fue Jesús? No, Jesús lo trataron mal. Y más sin embargo, Él murió en la cruz por todo y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta que no vivió en egoísmo? Y muchos sí vivimos en egoísmo. Si me tratas bien, te ayudo. Si me hablas bien, te ayudo. Si tengo y te lo quiero dar, te lo doy. Aunque tengo lo tengo y si quiero te lo doy. Si no, no. O sea, en mí está el quererte ayudar o no el quererte ayudar. O sea, no es que Dios te lo puso. No es que Dios te mostró la necesidad. Es que tú ya quieres ver la necesidad. ¿Te das cuenta cómo cambiamos los principios? Sabiendo que podemos hacer el bien, no lo hacemos. ¿Sí me entiendes? Y hay gente que te puede acercar a ti. Es que una vez una señora se me acercó y me dijo, joven. Y yo le digo, sí, dígame, señora. Y dice, ¿me podría prestar esto? Sí, señora. Ay, señora, es que a mí me da tanta pena. No, señora. No, acérquese. ¿Qué necesita esto y esto y esto? ¿No? Mi trabajo, ¿no? Y yo, sí, señora, ¿cómo no? Es que yo nunca he pedido esto, es que mi esposo quedó sin trabajo. No se preocupe, ahí le va otra piscita más, ándale. Ay, pastor, usted está diciendo lo bueno, puras obras para que nosotros... No, te digo una cosa, porque también hay gente que me ha brindado a mí ayuda de esa forma. También me ha ayudado, nos ha ayudado, ¿verdad? Nos ha ayudado, órale. Gracias, Señor, porque los que nos están ayudando. ¿Qué es regresar qué? De gracia lo que nos dieron, también da de gracia. Aquí nosotros, igual como en el instituto, nosotros no cobramos la enseñanza. En muchas iglesias se cobra. ¿Quieren aprender de estudio teológico, de teología sistemática y X cosa? Sí. Les cuesta 5,000 pesos el curso. Nosotros no. ¿Y no por qué? ¿Por qué no lo cobro yo? Porque para mí en casa de oración no me lo cobra. Nunca me lo cobró. El instituto no me lo cobra. Cuando estudié en el Instituto Charles Spurgeon, ¿verdad? Tampoco los pastores me cobraron de esa forma. Muchas veces no tenía yo para pagar mi mensualidad y el director y el maestro me dijeron, no te preocupes, tú ven a las clases, ¿verdad? Vente a estudiar. Pues gracias, ¿no? Y eso son bendiciones, ¿verdad? Bendiciones que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Regresar esa bendición también nosotros, ¿verdad? Dejamos de vivir en nuestro egoísmo. Debe de ser el interés, mirar el interés de otro, ¿verdad? Para que Dios se fije en el interés tuyo. No es que está mal que tú pidas, tú pide. Puedes pedirle, Señor, ayúdame, necesito esto, y Dios te lo va a dar. Pero Dios quiere que no te pongas a cuentas con Él, pero que también pidas por otros. ¿Sí me entiendes? Un obstáculo mayor para la oración efectiva es un espíritu que se niega a perdonar a otros. Cuando tú no perdonas, hermano, cuando tú no perdonas a alguien, ese es un obstáculo. Cuando nos negamos a perdonar a otros, crece una raíz de amargura en nuestros corazones que ahogan nuestra oración. ¿Sabes que muchas veces hay lugares, ¿verdad? No nomás aquí en donde vivimos, a veces en la selva, en los bosques, donde hay plantas más grandes que llegan a tapar plantas más chiquitas que las llegan a secar. ¿Por qué crees? Porque esta plantita, la chiquita, tal vez era de sol y las grandotas le hicieron sombra y no permitieron que el sol le diera sus nutrientes, ¿verdad? Para que pudiera ¿qué? Evolucionar y crecer. A veces una raíz de amargura, una falta de perdón sincero está obstaculizando tu oración. Y tú estás pidiendo, Señor, ayúdame a dejar las malas palabras, ¿no? Ayúdame a dejar esto, Señor. Ayúdame a dejar de vivir así. Ayúdame, quítame esto, Padre Santo, guíame en esto. Porque muchas veces pedimos eso, ¿sí o no? Fortaléceme en esta área, guíame en esta parte, ¿sí? Pero ¿qué te crees? Hay algo que todavía es un obstáculo y puede ser la falta de perdón.
Una, el que no confiesa tus pecados. Otra, la falta de perdón. Que no has perdonado y ese obstáculo no está permitiendo que esa plantita, si me vas entendiendo, la plantita fluya, crezca. Tu misma amargura la tapa y tu oración es escuchada. Por ese motivo no has cambiado. Por eso esa área no la puedes dejar. Es que a mí me cuesta trabajo, es que por más que le pido a Dios, le pido a Dios que me ayude, vuelvo a caer y vuelvo. ¿Cuánto les pasa eso? Vuelven a caer en lo mismo. Y decimos, y otra vez, decía una maestra que tenía, se llamaba Ana Gloria, otra vez a primero, Gabriel. Bueno, es que yo reprobé primero, de primaria. Otra vez a primero, Gabriel. Es que le hacemos, maestro, aquí estamos, ¿no? Ya es donde repuse, ¿no? Pero otra vez a primero, así es, otra vez volví a caer a pecado. Y otra vez. ¿Por qué estamos cayendo al pecado? Porque no han sido confesados nuestros pecados ante Dios. Y porque todavía ahí hay una raíz de algo que nos está obstruyendo el crecimiento de esa plantita. ¿Sí me vas entendiendo la analogía, no? Surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros, indignos pecadores, si albergamos odio, amargura hacia otros? Sí, es como un ejemplo, ¿no? Aquí al lado del negocio, de la tienda de donde está mi esposa, pusieron una tienda. Y unos vecinos más adelante, que venden todo por 10 pesos, así se llama, ¿verdad? Todo por 10 pesos, chacharitas, lucecitas, colores. Me conoce la persona, es el dueño, me conoce, y me dice, oye Gabriel, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué? Dice, ¿qué tal las ventas? Le digo, pues ahí van más o menos tranquilas con mi esposa. Y dice, híjole, te has de haber bajado, ¿no? Es que te pusieron una tienda al lado. No, tírale tierra, no, diles que acá, ya, pues es nuevo, acaba de llegar, no quién sabe qué. Y yo le dije, no, le digo, mira, yo creo que esa persona, yo siempre digo esto, ¿no? Yo creo que esa persona agarró ese hombre que está en la tienda, llegó y puso una tienda y le dijo a su esposa, bueno, es una forma de decirlo, oye hija, vamos a poner una tienda. Mira, vas a ver, primeramente Dios, le vamos a echar ganas, va a salir esto, mira, vamos a poner, oye marido, pero ¿no has visto que tienes una tienda acá grande y otra tienda acá que tienen más tiempo? Sí, pero mira, vas a ver, primeramente Dios, vamos a salir adelante. Y llega la gente, sí señora, ¿qué más? Sí, mire, no tengo esto, pero tengo esto. ¿Sí o no? ¿Y qué quieren? ¿Qué me está incitando otra persona? A que yo le haga esto, le diga y le haga. ¿Qué puedo orar? Señor, en el nombre de Jesús declaro que fuera esa tienda, porque es obstáculo, en el nombre de Jesús. Hasta le echamos en un día. Cálmate tú, bendice a otros. Señor, bendícelo, ayúdalo. También puso un negocio para salir adelante de esta situación económica que estamos viviendo en el mundo. Ayúdalo, fortalécelo. Ayúdame a mí en mi negocio, Señor. No te olvides de mí también, Señor. ¿Te das cuenta que estamos viviendo? No estoy viviendo afanado. Y te digo una cosa, a veces termina el día y te das cuenta y dices, Señor, mi bendición ahí está, gracias. Porque, ¿sabes? Te digo una cosa, cuando empezó el día no tenías esa cantidad, ¿o sí la tenías? ¿Verdad que sí te bendijo Dios? Sí. Pero no lo vemos. Y estás, ¿pero por qué? Pero es que a mí nada más esto, la ansiedad es otro factor, hermanos. Un factor que haces que Dios, y estás poniendo en duda a Dios en la soberanía, en su poder, en su control. Estás dudando de eso de Dios. Y cuando tú estás dudando de Dios, ¿quién crees que se está haciendo daño? ¿Tú o Dios? Tú. ¿Quién crees que se está afectando físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, moralmente? Tú, no Dios. Tienes que ir a pedirle perdón a Dios, porque has dudado de Él, de su soberanía, de su poder, de su control. ¿Sí me entiendes? Pero estás, ¿sí me entiendes? Ese es un punto bien importante. Tenemos que aprender a que como siervos de Dios, ser misericordiosos por otros, ¿sale? Tenemos que tener misericordia por otros, porque alguien tuvo misericordia por nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Quiero que me comience el tercer punto, un último punto, y es un siervo sin misericordia. Y para eso quiero que me comience a Mateo 18, al libro del apóstol Mateo 18, 23. 18, 23.
Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. ¿Lo tienen todos? Hasta el 35. 23 al 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, ¿verdad?, con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno. Dile al que está al lado de ti: ahí estás tú. Ahí estás tú. Ajá. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una suma impagable, hermanos, ¿eh? Es como si te dijeran ahorita: a ver, necesito que me pagues ahorita, pero ahorita 3 millones de pesos que me debes tú, pesos mexicanos. ¿De dónde? Pues decía una persona que conozco: quisiera comer a mis horas, aunque sea, ¿verdad? Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, ¿por qué? Porque era una costumbre. ¿No tienes para pagarme? Vende a tu hija, véndeme a tu hija y a tu familia, a tu esposa, para justificar ese pago, ¿sale? Y fíjate lo que dice, lo que hizo este hombre. Entonces aquel siervo que debía mucho, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sale? Esa es una palabra, muchas veces eso es importante que tenemos que entender. Él estaba haciendo una rogativa: perdóname y no me quites a mi esposa ni a mis hijos, y yo te voy a pagar todo. Espérame. Y este es un principio. Si tú dices algo, un principio, cúmplelo. Habla con la persona, dile la situación y todo a su tiempo, ¿sale? Poco a poco, ¿sale? Dice en el 27, dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. ¿Cómo? Ese versículo yo creo que lo quieran todos los que van a Electra y a Coppel, ¿verdad? Tiendas aquí. Dice el 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es una suma más tranquila, ¿no? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, o sea, ¿qué estaba haciendo? Haciendo esto era, en una forma expresiva, es que lo agarró del cuello y le decía: págame, me debes 100 pesos. A ver, ¿cuánto te perdonaron a ti? 3 millones. Y tú estás zarandeando a una persona por 100 pesos, un ejemplo, ¿no? Parafraseando. O sea, estás maltratando a una persona por 100 pesos. Y el que te perdonó 3 millones tuvo misericordia de ti. Y dice: entonces, págame, dice. En el 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, o sea, el que estaba siendo zarandeado, le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31. Viendo sus consiervos, o sea, la gente que estaba alrededor, lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, mandándole el señor, le dijo: ¿a quién le habló? A la persona que estaba zarandeando, que metió a la cárcel a una persona que le debía, un ejemplo, ¿no? 100 pesos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A ver, llegaron los comentarios a la persona que perdonó. Oye, ¿qué crees que? Pues tú perdonaste 3 millones, pero, y qué bueno por lo que lo hiciste, pero ¿qué te crees que aquel salió ahorita? Fue y zarandeó a esa persona y todavía lo metió en la cárcel. ¿Qué crees que sintió esta persona que sintió? Y dice: ¿pero qué? ¿Nomás lo metió así? No, ¿y qué te crees? Que todavía le pidió perdón, que lo perdonara, nunca le dijo: no te voy a pagar, te voy a pagar, nada más espérame. Lo mismo que a ti te dijo. ¿Y qué le hizo? Lo metió a la cárcel. A ver, tráiganmelo para acá, ¿no? Pásenlo, como decimos, que pasen. Que pasen, ¿no? Fíjate lo que dice en el versículo 32. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Te pregunto, ¿no debes tú también tener misericordia de tu siervo, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase toda la deuda. ¿Sabes?
La historia nos enseña, hermanos, de esta historia, que Dios nos ha perdonado una deuda que está más allá de toda medida. Y se llama nuestro pecado. Dios nos ha perdonado nuestro pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos perdonó. Y Él espera que nosotros perdonemos a otros, así como nosotros hemos sido perdonados. Oye, pero es que me trató bien mal, perdónalo. Pero es que tú no sabes cómo fue conmigo, perdónalo. Es que no sabes cómo me trató cuando yo era más joven, perdónalo. Es que no sabes cómo me trataba, cómo me pateaba, me pegaba, me decía, me insultaba, me hacía, me hizo cuantas cosas, perdónalo. Y muchos dicen, bueno, te perdono en el nombre de Cristo, y en el tuyo también. Sí, porque muchos dicen, te perdono en el amor de Cristo, pero no me hables. Te perdono, pero no quiero volverte a ver, Te perdono, pero conmigo no vuelves a tener alguna cosa así. Te perdono, pero no voy a ser igual contigo ya jamás. Van a cambiar muchas cosas, te digo. Van a cambiar muchas cosas. Te perdono, pero van a cambiar cosas. Entonces nunca perdonaste. Te sigues amargando y por la misma amargura te está creciendo una raíz que está siendo obstáculo para tus oraciones. Por eso no hay un crecimiento espiritual. Porque no has sabido perdonar. Tenemos que saber perdonar. Oye, pero me tienen que perdonar a mí porque yo no hice nada. ¿Quién te dijo? Tú puedes insultar a una persona y es un insulto. Tú puedes pegarle a alguien y es un golpe. Pero a veces hay actos, ¿verdad? Gestos que podemos hacer que han ofendido a otras personas. ¿Sí me entiendes? Actitudes. ¿Sabes que a veces hasta una forma de hablar podemos ofender a una persona? No es lo mismo que me digan, oye, Gabriel, ¿puedes venir? Sí, ya voy. Oye, Gabriel, ¿puedes venir? Ah, ¿qué quieres? Va a decir a otra persona, oye, pero ¿por qué me hablas así? ¿Te das cuenta que sí hay un cambio en cómo decimos las cosas? Oye, ¿puedes venir? Sí, ya voy. Ahora, ¿qué quiero? No, ¿sabes qué? Espérame, entonces que estoy ocupado. Aguántame, ¿no? Pero no, es ¿qué quieres? Ya cambió completamente todo. Y esta persona a lo mejor, pues es una persona sentimental, pues, chale. No, ay, es que me habló feo, ay, es que me dijo, bueno. Pero al final de cuentas la ofendiste, ¿por qué? Porque los temperamentos, las emociones de cada persona, de hombres y mujeres, como de jóvenes y niños, son diferentes. Yo también puedo decir una cosa y la puedo tomar de una forma. A lo mejor otra persona yo le digo lo mismo y no, ay, no, es que me ofendió. Entonces también tenemos que saber cómo decimos las cosas. Cómo transmitimos eso. Y todas las veces podemos transmitir muchas cosas que han ofendido a la gente, ¿sí me entiendes? Fíjate lo que dice más adelante, ¿no? Aquí en el versículo 34 dice, entonces su señor se enojó, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Otro gran obstáculo, hermano, que podemos ver, ¿verdad? O que tenemos que hacer, es negar a hacerlo, ¿verdad? A dejar de hacer lo que nos está obstruyendo, ¿qué? La oración. Ajá. Para la oración efectiva es nuestra deuda, ¿verdad? Nuestra deuda. Nosotros tenemos una deuda con el Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si la deuda es perdonar, para pagar esa deuda, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Nada más. Eso significa que como algunos sugieren, ¿verdad? Hay gente que sugiere que porque venimos a Dios convencidos de que Él nos concederá todas nuestras peticiones, diciendo, y Él está obligado a conceder todo. Porque hay gente que dice, todo pídeselo al Señor. Tú pídele al Señor, y el Señor te va a conceder todas tus peticiones. ¿Quién te dijo? Como hablábamos la semana pasada, ¿no? Puede que te diga sí, adelante. Puede que te diga no, es no. O sea, no está obligado Él a concederte todo lo que Él quiere. Hay gente que puede pedir, es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que yo quisiera esto. Pero si es la voluntad de Dios, te lo va a dar, y si no es la voluntad de Dios, no te lo va a dar. ¿Sí me entienden? Cuando venimos a nuestra iglesia, o venimos a nuestra casa, o vamos a algún lugar, lo primero que decimos es, volteamos a ver y decimos, Señor, gracias por todo lo que escuché en la palabra, gracias por el mensaje que nos diste, gracias por todo lo que dices. Esa es una obra, algo que tú escuchaste, ¿verdad? La obra de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? La aplicación, la acción. La acción. Quiero que me acompañes al libro de Santiago. Santiago,
Es para atrás, hermanos. Santiago 1, por favor. Santiago 1, versículos 6 y 7. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Dice, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando venimos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad?, en oración, muchas veces dudamos, hermanos. ¿Dudamos de qué dudamos? De su carácter, de su propósito, de su promesa y de su perdón. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué hacemos? Dudamos. Ay, Señor, a la hora de orar, mucha gente dice, es que no creo que Dios me perdone de todo lo que hice mal. Ya estás dudando. Porque por mucho que hayas hecho mal, Dios te va a perdonar. Y te dice lo que la mujer samaritana, ve y no peques más. ¿Sí me entiendes? Muchas veces oramos y le decimos, Señor, ayúdanos. Y no entendemos que el carácter de Dios te puede perdonar, te puede ayudar, pero también te puede enseñar, ¿verdad? Te puede, ¿qué? Exhortar, ¿verdad? El propósito de Dios es decirle, Señor, vengo a que tú me ayudes. Y el propósito de Dios es que sí te lo va a dar, pero el propósito de Dios es que no te lo va a dar. O el propósito de Dios es que te esperes y tienes que aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes que con eso, cuando nosotros no le creemos a Dios, ¿verdad?, o dudamos de su carácter, propósito, promesa o perdón, estamos insultando terriblemente a Dios por nuestras oraciones? Cuando dudamos, cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no creemos que nos puede perdonar en sus promesas, propósito y carácter, estamos insultando a Dios. Y por lo mismo, su rostro de Él, ¿qué crees que hace con nosotros? Se esconde. Por eso muchas veces hay gente que está orando, lleva tiempo orando por la misma causa. ¿Cuántos han orado por la misma causa? ¿Por cuántos años? ¿Ya vieron resultados muchos? En unas cosas sí y en unas no. O tal vez no han visto nada. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor Dios ya dijo, sí te lo voy a dar. A lo mejor no te lo voy a dar. O todavía no es el tiempo que Dios te lo quiere dar. O no te lo va a dar. O ¿sabes qué? O puede ser ni una de esas tres. A lo mejor Dios ya escondió su rostro de ti porque no has confesado tus pecados. No te has puesto a cuentas con Él. Porque sigues ahorita y sigues mañana y pasado mañana pecando, diario. Te satisface pecar. Y después llegas y Señor, perdona. Y otra vez pecar, perdona. ¿Crees que eso es un arrepentimiento sincero? ¿No? ¿Sabe? Nuestra confianza debe de estar en su habilidad para concedernos cualquier petición que esté de acuerdo a su voluntad y propósito para nuestra vida. ¿Sí? ¿Sabes que en un hogar otro obstáculo es la discordia? La discordia en el hogar es definitivamente un impedimento para la oración. ¿Sabes que no nomás es en la familia, eh? O sea, en las familias seculares que tenemos como padres, como madres, como familias, pero también en la iglesia cristiana. ¿Sí me entiendes? Fíjate lo que dice, acompáñame al libro de Pedro. Primera de Pedro, más adelantito, apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:7. Ese es algo bien importante que tenemos que entender, un principio de los que oramos a Dios. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, ahí está hablando marido, ¿no? La mujer, ¿no? Ahí está hablando a ti. No, digo, aquí va a ser una aplicación tanto para hombres como para mujeres, porque esto lo vamos a ver también para mujeres. Primera de Pedro dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Qué quiere decir esto? Para los hombres, si nosotros tratamos mal a las mujeres, ¿verdad? La oración de Dios, no, con nosotros, nuestra oración con Dios no es efectiva. Dios no la escucha. No la escucha. Así de fácil. No, pero y el hombre puede estar hincado, llorando, gritando, jalándose los pelos, así como yo me los jalé, y no. Trátamela como vaso más frágil, porque si no, no te oigo. Así. Y también le da y ese es el equilibrio para el hombre. Pero ahora veamos el equilibrio para la mujer. ¿Verdad? También la mujer. Vamos a Efesios, al libro de Efesios, escrito, ¿verdad? También por Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Leemos desde el 21 hasta el 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas que estén sujetas a su marido, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como de Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido o a sus maridos en todo. ¿Te das cuenta del equilibrio? Aquí la Biblia nos hace un equilibrio. A ver, maridos, ¿me tratan bien a las mujeres? Porque no te digo tu oración. Ahí está, ya viste, te dije, trátame como vaso más frágil. Sí, pero también a ti te dice, sujétate a tu marido. ¿Ya viste? También tú, ¿sí? Tú también sujétate a mí. Pero el Señor al último los pone a los dos en su orden. Fíjate lo que dice ahí mismo en el versículo que dijimos en el 24, dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa esto? Que tanto el hombre como la mujer se tienen que entregar ¿en qué? En obediencia. Y si el hombre y la mujer, ese es un principio, se tienen que entregar a obediencia, el hombre también tiene que ser obediente. ¿A quién? A Dios. Este hombre, ¿verdad? De Mateo 18, tuvo que obedecer ¿a quién? A su Señor. Su Señor que le había perdonado todo, tenía que ir a hacer lo mismo con los demás. ¿Y quiere ir a hacer lo demás? Perdonarlos. Perdonar las deudas. Perdonar a los demás. Mostrar la misericordia y el perdón que a él se le había dado. ¿Sí o no? Pero este hombre hizo todo lo contrario. Entonces, cuando tú no entras en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, ¿verdad? En los principios de Dios, hay consecuencias. Y una de las consecuencias es que, Isaías lo dice, Dios esconde su rostro de aquellos que hacen iniquidad o no hacen la voluntad de Dios. ¿Verdad? La discordia en el hogar, hermano, como lo vimos ahorita, es definitivamente un impedimento para la oración. ¿Te das cuenta que también cuando hay, es que tú no te sujetas a lo que yo digo, es que yo soy el marido, es que tú tienes que hacer lo que yo digo? A ver, no son los modos de pedir, ¿eh? No son los modos de pedir. Es como decíamos hace rato, si tú me dices a mí, ven por favor, sí, ya voy. Ven por favor, ya voy. La misma mujer da una concesión, voy a hacerlo. Pero todo depende de cómo se lo dije. ¿Sí o no? Ahí entra un principio de hermenéutica, ¿sí? Un principio de hermenéutica es que muchas veces agarramos y decimos, es que yo no te lo quise decir así, es que así yo lo entendí. ¿Sí o no? Es que lo entendiste mal, es que así me lo dijeron. ¿Y tú cómo se lo dijiste? Pues yo se lo dije así. Y tú vas con la tercera persona, es que me dijo, es que yo nunca dije que te dijeran así. ¿No vas así? Cómo oyes, cómo lo expresas, es como lo entendiste. ¿Sí? ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo va a entender la otra persona? La forma de pedir es en la forma de dar. Tú te acercas a Dios y te dice el Señor, vengo a pedirte eso, Señor. Sí, pero ¿cómo estás en tu corazón? ¿Cómo estás ante mí? ¿Cómo estás ante tus vecinos? ¿Cómo te ven los vecinos? ¿Cómo te ven los del trabajo? ¿Cómo te ven en la iglesia? ¿Cómo te ve tu marido, tu esposa?
tus hijos cómo están con tus padres, ¿verdad? ¿Cómo te ven? Para que yo te pueda escuchar. Ajá. Entonces es importante ver esto, hermanos. Afortunadamente todos estos obstáculos, hermanos, que podemos ver de la oración pueden ser solucionados de inmediato viviendo ante Dios en una oración caracterizada primeramente por la confesión y el arrepentimiento. Es necesario que nosotros confesemos y nos arrepentamos de todo lo que estamos haciendo mal. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, para que Dios escuche tu oración. Porque eso puede ser una barrera, como decíamos al principio, ¿no? ¿Para qué pones una barrera? Para que la persona no se brinque de este lado, para que sus animales no se pasen para acá. No sé, mucha gente pone, en los pueblos ponen barreras, para que los animales del campo no se metan y los animales que están adentro no se salgan. ¿Sí o no? Tú vas a un campo militar y el campo militar está enrejado, no puedes entrar si no eres militar. Tú no puedes, pero tú puedes salir. ¿Sí me entiendes? Pero si tú no eres militar, no puedes entrar, a excepción que alguien te llame por dentro. Así es. ¿Sí me entiendes? Y tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no eres un verdadero hijo de Dios, que confesó sus pecados, se arrepintió, que está delante de un Dios santo, por lo cual tú también debes de vivir una vida santa, fuera de iniquidad. Ser como vuestro Padre es santo, ¿verdad? Porque Él los llamó santos a ustedes. Entonces tú tienes que entrar en una vida transparente, limpia, donde Él pueda verte y ahora sí escucharte. ¿Sale? Termino con esa cita, acompáñame, primera de Juan, del apóstol Juan. Primera del apóstol Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen ya? Es importante entender estos principios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿te das cuenta? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la importancia de lo que podemos ver también, ¿verdad? Con 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y se postrare y se apartara de sus malos caminos, ahí está la confesión y el arrepentimiento, entonces yo lo oiré y sanaré su tierra. Vendré a Él, ¿no? Porque dice así, sanaré su tierra, vendré a Él y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? Un principio bien importante es que a lo mejor nosotros ya no estamos viviendo en la presencia de Dios. Tal vez estás viniendo aquí a la iglesia, tal vez estás leyendo la Biblia, tal vez crees que estás orando, pero ya tiene días, meses, ¿verdad? Y por qué no decirlo tristemente de muchos años que ya no estás viviendo en la presencia de Dios. ¿Y por qué no estás viviendo? ¿Por qué no estás viviendo en la presencia de Dios? Porque es obvio. Es obvio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es obvio cuando una persona come en exceso? Sí. ¿Es obvio cuando una persona hace ejercicio? También. Es obvio cuando un hijo de Dios lee la Biblia, ora y está viviendo la vida en santidad, porque se ve cómo habla, cómo se dirige en su vida. Y cuando una persona no lee, no ora y no tiene una intimidad con Dios, es muy obvio. No es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Y te digo una cosa, realmente en la iglesia hay muchos que no han nacido de nuevo. Muchos que están viviendo en doble vida, en doble moral. Muchos que piensan que Dios está escuchando sus oraciones y no es cierto. Muchos que piensan que porque vienen a la iglesia, leen, piensan que le hacen un favor a Dios, cuando el favor se los hace Dios a ustedes.
Cuando te llenas de pretextos, que por qué no lees, por qué no oras, por qué no vienes a la iglesia el domingo, ay, es que nos peleamos, por qué no dices, ay, es que nos fuimos allá, ay, es que nos fuimos acá, nos fuimos allá, nos fuimos allá, sí, y ¿por qué no lees la Biblia? Ay, es que me duermo, ay, es que no veo, ay, es que me paro muy temprano, ay, es que me paro muy tarde, es que cuando leo me quedo dormido, es que no entiendo, porque no hay ejercicio espiritual. ¿Por qué no oro? ¿Por qué no sé? Oro y nomás repito lo mismo, y ya no sé qué repetir, ya no sé qué decir, porque no está ejercitada la oración. ¿Por qué le hablo a la gente y no entiende lo que yo le estoy hablando? Porque no tienes palabras, no tienes cómo hablarle a las personas. ¿De dónde va a echar mano el Espíritu Santo si en ti no hay nada? Es como la analogía que yo les hice una vez, ¿no? Se presenta un hombre de 65 años y otro de 65 años a recoger su pensión. Y uno trabajó 65 años en una empresa bajo un horario, bajo un régimen de un supervisor, de un horario, de una entrada, una salida, ¿verdad? Y de trabajar arduamente de noche y de día, está trabajando, Llega a los 65 años, se jubila y dice, vengo por mi pensión. ¿Cómo se llama? Juan Pérez López. Sale Juan Pérez López, ahí está tu dinero. ¿Sale? ¿Por qué? Porque trabajaste, acumulaste. Tienes derecho a percibir, te lo van a dar. Pero el que trabajó 65 años, le dijeron, a ver tú, José Luis Peralta, a ver, pásale. Yo también trabajé 65 años. ¿Dónde trabajaste? Bueno, es que yo nunca me quise sujetar a un dueño. Es que a mí no me gustaba, yo estaba en contra del caciquismo. Es que entrar a las 7, salir a las 12, a la 1, ¿nomás mi dinero de comida? No, oye, pero es esto, es el otro, estaba bien lejos, esto y el otro, falté, mejor yo hice mis cosas por mí mismo. ¿Me dan mi pensión? No hay nada para ti, no acumulaste. Cuando lleguen los momentos difíciles en nuestra vida, el Espíritu de Dios va a tomar siempre de lo que hemos almacenado. Estudio de la oración, ¿verdad? Lectura, tiempos devocionales. De ahí va a tomar el Espíritu Santo para poder hablar, para llevar el mensaje a otros, evangelizar, predicarle a otros el mensaje de salvación. Ha habido muchos impedimentos y por lo cual no ha sido escuchada tus oraciones, no han sido contestadas. Porque cuando te dice sí Dios, te dice sí, y tú sabes que te está diciendo que sí, lo que es obvio. Cuando te está diciendo que no, es que no, y es obvio, los que entendemos la soberanía de Dios, ¿o no? O queremos entender la soberanía de Dios, porque muchas veces podemos decir y no entendemos. Pero también podemos entender esa parte, cuando te dice, espérame. Pero si tú no escuchases ni un sí, ni un no, ni un espérame, entonces ahí hay algo que está obstaculizando la plática con Dios. Y es un pecado. Qué bueno que escucharas el no. Dices, bueno, no, dijo, todavía me habla Dios, me dice que no. O sea, escuché su voz, me dijo que no. ¿Sí o no? Escuché su voz y me dijo sí. Escuché su voz y me dijo, espérate. Pero cuando ya no escuchas la voz de Dios, es porque ya estás en pecado. ¿En contra de qué? De un Dios santo. Sí. Y debemos de cambiar todo eso. Darle gracias a Dios, Señor. Gracias porque hoy todavía nos puedes hablar. Perdóname mis iniquidades. Por eso tenemos que quitar todas las barreras que nos obstaculicen la comunión con Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Acompáñame. Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que tú eres grande y excelso, bendito Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, por los que no pudieron venir, Señor. Tú sabes el motivo por el cual no vinieron. Tú sabes la situación que están viviendo, Señor, día a día. Guárdanos de todas las cosas que hacemos mal, Señor. Tal vez no sabemos por qué actuamos de esta forma, o a veces sí sabemos. Pero tú conoces nuestros corazones, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros enojos, nuestro egoísmo. Tal vez hemos quedado amargados todavía, Señor. Pecados no confesados, Señor, ante ti.
Y eso ha sido un obstáculo, Señor, la ansiedad. No hemos agradecido, Señor, lo que nos has perdonado. Padre, perdónanos. Porque sabemos que a lo mejor en esos tiempos hemos orado y hemos pedido y hemos hecho cuantas cosas y tú has escondido el rostro porque no estamos delante de ti bien, Señor, ante un Dios santo. Hoy como iglesia, hoy como hermanos en Cristo, en ti, Señor, nos ponemos a cuentas, Padre Santo, para que tú nos ayudes, nos guíes, nos perdones de todas nuestras faltas, nos ayudes a hablar con nuestras familias, con nuestros vecinos, a ser agradecidos con lo que tú nos das, llevar el mensaje a nuestra familia, esposa, esposo, hijos, hermanos, nuera, yernos, nietos, Padre Santo. Decirles que tú eres la verdad, la vida, Señor, el camino, Señor, por el cual podemos llegar a tu presencia, siempre y cuando arrepintiéndonos de nuestro pecado y apartándonos de todo mal, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Perdona nuestras deudas, Señor. Guía a cada hermano a su casa, Señor, llévalo con bien. Gracias por la vida de la hermana Rocío que la trajiste aquí, es por un propósito, Señor, que te conozca a ti. Porque esa es la intención de esta iglesia, Señor. Juan 17:3, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Fortalécenos en todo lo que estemos haciendo, Señor, emprendiendo, trabajando, Señor. Gracias, bendito Dios, porque también nos permites que esté cambiando estos semáforos de enfermedad, Señor, para que podamos seguir asistiendo presencialmente a tu casa, bendito Dios, al lugar donde exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor.